Vamos a entrar en el terreno de la física, o lo que algunos llamarían el mundo real. Hasta ahora nos hemos estado moviendo en un universo, vamos a decir, teórico, donde no existían las leyes de la gravedad, por ejemplo, y donde movíamos a nuestros objetos usando el componente transform. Es una forma de hacerlo, pero lógicamente no es como nos comportamos en el mundo real, a menos que estemos en el espacio exterior. En el mundo real nos vemos sometidos a una fuerza, concretamente la de la gravedad, y nuestros desplazamientos o nuestros movimientos no son más que formas de vencer esa fuerza que nos atrae constantemente hacia abajo. Esas fuerzas que se aplican a los objetos para desplazarse, ya sea en una dirección o ya sea para hacerles que girar, algo que llamaremos torsiones a partir de ahora, pues es lo que hace realmente que se muevan los objetos de una forma realista. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Para ello he creado una escena en la que tengo un plano 3D, le he puesto un poco de textura, más que nada para darle algo de vistosidad, ya veremos cómo añadir materiales más adelante, y un cubo, que lo he elevado en el espacio, y una cámara que la esté mirando constantemente. No me voy a detener, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cómo crear un script que lo que hace es mirar constantemente a un objeto, concretamente a este cubo. Bien, ese cubo, como podemos ver, lo he elevado en el espacio, y si le doy al play, pues lo que ocurría hasta ahora no cambia nada, el cubo se mantiene flotando en el espacio. Obviamente eso no es para nada realista. ¿Cómo podemos darle un comportamiento realista? Pues haciéndole que se vea sometido por la gravedad. ¿Cómo? A través de un componente que además lo encontramos aquí en el apartado de físicas de los componentes llamado Rigid Body. Automáticamente nos aparece aquí como un componente que si lo desplegamos voy a ver un poquito sin detenerme demasiado en cuáles son sus parámetros. Uno es la masa, es decir, el peso que tiene el objeto. Utiliza como medida el kilogramo, pero veremos que realmente es una medida convencional y que podemos ajustarla a nuestro gusto. La resistencia al aire, esto es interesante porque todos sabemos o todos deberíamos saber que un objeto cae a la misma velocidad independientemente de su peso. Eso es un hecho. La fuerza de la gravedad o la aceleración que imprime la gravedad a los objetos no tiene que ver para nada con su peso. Eso significa que un martillo cae a la misma velocidad que una pluma. ¿Qué es lo que hace que una pluma caiga a distinta velocidad que un martillo? Su resistencia al aire. El martillo apenas ofrece resistencia al aire y sin embargo la pluma ofrece más resistencia. Eso lo regulamos aquí. Es decir, dos objetos con el mismo peso caerán a distinta velocidad si aumentamos en uno la resistencia al aire. Si está en cero, pues la gente no se resiste nada al aire. Eso significa que si le aplicamos una aceleración, pues no se detendrá nunca, como veremos luego. Y también tenemos aquí una resistencia al aire en las torsiones, no en las fuerzas, sino en las torsiones, es decir, cuando hacemos que un objeto rote debido a una fuerza aplicada lateralmente. Por supuesto está el Use Gravity, que si lo activamos como viene por defecto, pues el cubo caerá. Esta opción es interesante porque a veces nos interesa aplicar un rigid body para tener acceso a ciertas opciones de este componente, pero queremos seguir moviendo nuestro objeto a través del componente transform y no darle un aspecto realista. Imaginemos, por ejemplo, plataformas que se desplazan en un juego de plataformas 2D. Pues para eso existe la opción de activar el Is Kinematic y en ese caso los movimientos o los desplazamientos de ese objeto no se verán afectados por el Rigid Body, sino por el componente Transform, como hemos hecho hasta ahora. Bueno, Interpolate no me voy a detener en ello, es para crear un movimiento más realista o menos. Lo de las colisiones lo veremos cuando veamos colisiones, aunque esto es entrar, vamos a hilar muy fino, vamos a dejarlo de momento en la opción por defecto. Y bueno, y veremos que también tenemos aquí una opción muy útil cuando queremos que un objeto efectivamente se vea afectado por las fuerzas de la gravedad, pero queremos restringir ciertas posiciones o ciertas rotaciones para evitar que alguien lo mueva hacia donde no tiene que moverse. Y bueno, y más abajo tenemos una ventana de información que usaremos ahora para ver a qué velocidad se mueve nuestro objeto, en qué dirección, en fin, o a qué velocidad rota. Vamos a ver qué ha ocurrido en cuanto ha añadido el Rigid Body. Vamos a darle al play. Pues bien, como podemos ver, el objeto ha caído a peso. Una cuestión importante, si se ha detenido al chocar contra el suelo, no es porque tenga el Rigid Body, es porque tiene otro componente aquí que se ha añadido por defecto al crear la caja, que es un Box Collider. De hecho, lo voy a desactivar un momentito para que veamos qué es lo que ocurre. Adiós. Ha atravesado el suelo. ¿Por qué? Porque es
este componente el que permite que detecte cuando entra en contacto con otros objetos que a su vez tengan otros colliders. El plano lo tiene, si lo selecciono veréis que tiene aquí otro tipo de collider, el Mesh Collider, y eso significa que ambos objetos colisionan entre sí y es lo que hace que el cubo se detenga. Con esto ya pues podemos hacer algo más realista. De hecho, si yo cojo este cubo y lo apoyo más o menos contra el suelo, digo más o menos, y empiezo a crear cubos, atajo con control D o comando D, maravilloso, otro cubo y otro cubo, y los coloco de forma aleatoria, pues lógicamente acabo de construir una torre totalmente inestable que cuando lance se desmoronará. Bueno, muy bien, ya hemos visto que los objetos se ven afectados por la gravedad. Pero ahora, ¿cómo los movemos? Antes usábamos el método transform, pero ahora lo que vamos a hacer es aplicarle fuerzas. En Unity tenemos dos opciones para aplicar fuerzas, que son el add force y el add torque. En inglés significa una torsión. Uno lo utilizamos para desplazarlo hacia una dirección y otro lo utilizamos para aplicarle una fuerza lateral que lo que hace es que ese objeto pues se gire. Vamos a ver cómo aplicarlos, pero antes de hacerlo tenemos que tengamos en cuenta una cosa. Esos métodos, el add force y el add torque, si queremos Spanglish, se aplican sobre el componente rigid body. Hasta ahora hemos usado el componente transform, pero es que el componente transform ya viene por defecto heredado en monobehavior. ¿Qué significa? Que no teníamos que hacer más que llamar a transform y teníamos todos sus métodos y atributos. No pasa lo mismo con el rigid body. Es un componente añadido y como el resto de componentes hay que capturarlo, hay que obtenerlo y meterlo en una variable antes de poder aplicar sus métodos. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien, a mi cubo ya le he puesto un script, voy a abrirlo y empezamos. Para empezar, lo que voy a hacer es crear una variable serializada de tipo float que la voy a llamar fuerza. Y esto me va a permitir ajustar la fuerza que estoy aplicando tanto de fuerza direccional como de torsión desde Unity. Y luego, como bien he dicho, tenemos que crear, en este caso voy a crear una variable privada porque no la necesito ni en Unity ni en otra clase, de tipo rigid body. Y la voy a llamar RB, que es donde voy a capturar el componente rigid body de mi objeto. Y lo primero que hago, nada más empezar, es efectivamente darle ese valor a mi variable rigid body. ¿Qué es cuál? Pues lógicamente tenemos que usar el método getComponent, como vemos ahí. ¿Cuál es su sintaxis? Entre los símbolos de menor que y mayor que, tenemos que decirle qué componente queremos obtener, lógicamente del GameObject al que está asociado este script, y lógicamente es el componente de rigid body. Y terminamos con un paréntesis vacío. Muy bien, ya tenemos aquí en esta variable el rigid body. Eso significa que ya le puedo aplicar una fuerza a mi cubo. Por ejemplo, se lo voy a aplicar nada más empezar. Le voy a decir que a mi rigid body, y utilizamos el método addForce, y entre paréntesis le tenemos que decir, como podemos ver aquí, un vector 3. Es decir, le tenemos que pasar los parámetros en X, Y y Z, que se los podríamos pasar directamente en X, Y y Z, pero es mucho más cómodo, ya veremos, que más adelante si queremos aplicarle una fuerza en una dirección concreta, pues no tenemos más que obtener ese vector 3 como hacíamos con el transform, pero también para desplazamientos nos viene muy bien. Dentro de la clase transform tenemos, pues, por ejemplo, el transform up, es decir, aplica una fuerza hacia arriba. No tenemos que andar buscando vectores. Eso sí, multiplícame esa fuerza por, o sea, de la variable de tipo float que he creado y que he llamado fuerza. Bien, antes que nada, lógicamente, la variable fuerza, que la he puesto serializada, está en 0, es decir, no pasará nada porque la fuerza será igual a 0. Pero si le aplico una fuerza de 10 y lo lanzo para arriba. ¡Ay! Apenas se ha levantado, ¿vale? Desde luego, esta fuerza es muy pequeña. Vamos a ponerle una fuerza de 100. A ver qué tal andamos de músculo.
apenas se ha levantado. Y si le damos una fuerza de 300... ¡hop! Ahora, podemos pensar, esto es ya como en el mundo real, necesito mucha fuerza, necesito 300 de fuerza para levantarlo. Digo, pero ¿no será que es que pesa mucho? Me voy al componente Rigid Body, ahí está, y a lo mejor es que pesa mucho. A lo mejor con una fuerza de 300, pero con un objeto que pesa menos, le voy a dar un valor de 0,5, es decir, la mitad de su peso, ahí está. Vamos a ver, misma fuerza, diferente peso. Hop. Es decir, que el objeto sale más disparado más arriba, no porque le haya aplicado más fuerza, sino porque le he reducido el peso, como en el mundo real. Pero es más, veamos que tiene una resistencia al aire de 0. ¿Qué ocurre si le pongo una resistencia al aire de 10? Pues significa que misma fuerza, mismo peso, pero al hacer más resistencia al aire, pues se moverá más lentamente. Ahí está. No ha podido apenas levantarlo. ¿Por qué? Porque ofrece una resistencia al aire muy grande. Voy a dejarlo en 1, una resistencia al aire, algo más creíble, con una masa de medio kilogramo y una fuerza de 300. Y bueno, más o menos. Pero vayamos más allá. Ahora mismo lo que he hecho es meter el add force dentro de la función start. ¿Qué ocurre si lo que quiero es que esté constantemente desplazándolo? Entonces lo que tendría que hacer es esa fuerza aplicársela en el método update. Con un cuidado, y es que cada fotograma le voy a aplicar es como si estuviese empujándole cada fotograma. Eso haría que se fuese acelerando de forma casi infinita. Pero ahí podemos jugar con el parámetro de la fuerza. Vamos a ver qué ocurre. Me voy a mi script y esto que yo hacía que se desplazase hacia arriba aplicando una fuerza, lo voy a meter en el método update. Y ahora, en Unity, me voy a ir a mi cubo y ahora por precaución le voy a decir que la fuerza, que la tengo aquí en el parámetro, que sea 0. Voy a disminuir su peso para que el movimiento sea más evidente. Lo voy a poner en 0,2. Le voy a dar al play. Y quiero que nos fijemos a partir de ahora en la información del Rigid Body, donde nos dice, por ejemplo, la velocidad que tiene. Y en este caso, pues está parado, está 0. Pero en cuanto yo empiece a aplicar más fuerza, debería empezar a desplazarse. Ahí está. Para arriba. Y cuando empiezo a parar la fuerza, o incluso le aplico una fuerza negativa, desciende. Siempre ofreciendo resistencia tanto al aire como a la gravedad. Es decir, que esa velocidad veremos que no tiene por qué ser constante. Es decir, que puede llegar un momento en el que se hace negativa porque está cayendo, pero le estoy aplicando una fuerza, pero él a su vez se resiste, pero a su vez tiene la resistencia al aire, con lo cual, pues ahora mismo es como si estuviese alguien intentando levantar este objeto. Pero bueno, veamos que si yo juego con esos parámetros y la fuerza la asigno a, por ejemplo, un joystick, pues ya efectivamente estoy manejando un objeto a través de aplicación de fuerza. Así que ya tenemos una forma de mover nuestros objetos de una manera realista y asociándolo a un valor de tipo float, que como hemos aprendido en anteriores vídeos, lo podemos vincular, por ejemplo, al joystick o a un eje. Vamos a ver cómo hacer girar un objeto, pero para este caso lo que voy a hacer es elevarlo, este objeto, lo voy a subir y fijaros, le voy a quitar la aplicación de la gravedad. Me voy a ir a su componente de Rigid Body y le voy a decir que use gravedad. Ya no quiero que caiga, ya quiero que se quede aquí flotando en el espacio, porque lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza de torsión, es decir, que se ejecute sobre la rotación. Me voy a ir a mi script y lo voy a hacer en el método de start, es decir, lo voy a hacer al principio. Y en este caso no voy a utilizar el add force, sino el add torque o el add torque, es decir, añade una torsión. Y aquí de nuevo me está pidiendo un vector 3 y lo podría aplicar igual que he hecho antes, pero aquí voy a darle los 3 parámetros por separado, es decir, X, Y y Z. Le puedo decir que gire en el eje X, por ejemplo. ¿Cuánto? Pues lo que determina la fuerza, que para eso la tengo ahí. Pero que en los ejes Y y Z no se desplace. Voy a vigilar mi cubo y veremos cómo, aplicando un parámetro
a la fuerza, le voy a poner un 5 de fuerza, a ver cuánta fuerza es eso para hacer que gire. Lo aplico, lo ejecuto y veremos que el cubo, ahí está, se está moviendo. Y se mueve, y se mueve, y si nos fijamos en su velocidad angular, está parándose. Su velocidad está reduciéndose y se seguirá reduciendo hasta 0. ¿Por qué? Porque aunque yo le he dado un toquecito al iniciarse, tiene resistencia al aire. ¿En cuál? Aquí. La resistencia al movimiento angular. Está en 0,05. La resistencia es muy pequeña. Es casi como si estuviese en el vacío. Si le pongo 0, es como si estuviese en el vacío y le doy un toque y se seguiría ahí moviendo por toda la eternidad como Bender volando por el espacio. ¡Qué lástima! Condenado a vagar eternamente por el vacío en manos de la gravedad. Pero, ¿y si le aplico una resistencia al aire un poco mayor? Vamos a decir de 0,3. Le aplico, le doy el toquecito en la esquina. Ahí está. Y se va parando hasta que se detiene. De nuevo, le he aplicado un toque de 5. ¿Y si le aplico una fuerza de 10? O de 15, pues lógicamente el toque será mucho mayor y la velocidad de giro será pues mayor. Pero a su vez, si aumento la resistencia al aire, pues el movimiento inicial será también muy rápido, pero se frenará mucho antes. Ahí lo tenemos. Y de nuevo, y esto ya solo lo podríamos imaginar, pero sí, esta fuerza de torsión se la aplico en el método update, pues acabo de conseguir controlar el giro, la rotación de este objeto a través de este parámetro. Que si empiezo en 0, el objeto no se gira, por supuesto. Ahí está, estático. Pero a partir de ese momento, empiezo a tocar el valor de la fuerza, que insisto, lo podemos vincular a un eje de un joystick, y ahí está. Giro hacia un lado o giro hacia el otro. Y como podemos ver, y esta es la diferencia con respecto a los desplazamientos que hemos hecho antes, existen las leyes físicas, es decir, yo no puedo parar de moverme de golpe, tengo que frenarme y acelerarme en el otro sentido, es decir, porque hay una inercia aplicada por la gravedad. Con lo cual esto es, desde luego, mucho más realista de lo que hemos visto hasta ahora. Pues ya está, acabamos de entrar en el mundo físico, en el mundo de la realidad, donde las cosas se mueven no como nosotros queramos, sino como nos obligan las leyes de la física. Queda otra cuestión, que es la de las colisiones, es decir, cuando un objeto colisiona con otro y sobre todo qué hacer cuando un objeto colisiona con otro, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.